Nos acompaña ya aquí en nuestros estudios el sociólogo Marcos Zalamea. Él es analista político, catedrático universitario, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. Marco, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues uno de los temas que ha venido preocupando profundamente en estos últimos días es esta nueva serie de denuncias, de acciones que probablemente las hemos conocido siempre, pero ahora aparecen de una forma pública al interior de la Asamblea Nacional, este famoso impuesto al trabajo o diezmo, como se lo ha llamado, de parte de los asambleístas hacia sus colaboradores. Por un lado, justifican que se tratarían de contribuciones voluntarias hacia el partido o hacia el movimiento al cual se pertenece. Buenos días, Rosana. Un saludo a los y las oyentes de Ondas Azuayas. En realidad, yo creo que primero hay que precisar el uso también de los términos, porque sobre todo en los tiempos políticos que hemos vivido, pues se ha hecho un festín de los términos y un uso también inadecuado de los términos, ¿no? Queriendo vendernos cosas que no corresponden a su contenido. Quizás decir impuesto al trabajo es de alguna manera pues limpiar un acto delictivo, mucho más echar mano a lo mejor de algo que es propio de una práctica religiosa tradicional que hubo, la entrega de la 10ª parte de lo que lo ganaba la iglesia, el diezmo, ¿no? O sea, no tiene que ver nada ni con lo uno ni con lo otro, aunque se empiecen a popularizar esos términos. Lo que se trata es si es que efectivamente hubo la presión para la entrega, por lo tanto obligada, de una parte del sueldo, ¿no es cierto?, a asambleístas u otros altos funcionarios. Simplemente se trata de una extorsión, ¿no? Y por lo tanto de un acto ilegal, de un acto delictivo. Quitar a alguien lo que no le corresponde, quitar a alguien el sueldo, ¿no es cierto?, que no es de él, simplemente es una forma de robo. Claro, esta es una práctica que corresponde al comportamiento político de organizaciones y partidos políticos de hace mucho tiempo. Yo diría incluso de que tengo conocimiento del reestreno de la democracia y empezaba en varios partidos de organizaciones a destilarse este tipo de conducta. Distinto es una contribución voluntaria. No hay coerción, no hay coacción, no hay presión. ¿Cierto? Pero es que además, Marco, quizás hay que establecer también una diferencia importante ahí en la medida en la que los militantes de su partido deciden hacer una contribución voluntaria como política interna, en este caso del movimiento. Pero otra muy distinta es que el asambleísta, que el funcionario le solicite a sus funcionarios, a sus empleados que aporten, y no solamente para el partido, sino que aporten para que se hagan compras personales, adquisiciones de vehículos, pagos de escuelas, etcétera. Claro, y en este caso, claro, cuando uno hace una solicitud, obviamente la respuesta puede ser acepto o no la solicitud, pero en este caso lo que había es la obligación, ¿no? Se forzaba, so pena de que pierde el cargo o el puesto el funcionario que ayudaba, que asistía, que asesoraba, ¿no es cierto?, asambleísta u otro alto funcionario. Claro, y lo más penoso es que esto también ahora, según se empieza a descubrir, está replicándose o se había replicado como conducta, como práctica de la gestión pública en otras instancias del poder público estatal, tanto del poder público estatal nacional cuanto también de los poderes públicos locales, provinciales, ¿no? Poco a poco van saliendo, precisamente porque ya no estamos, ¿no es cierto?, sometidos a la presión de un régimen autoritario coercitivo. E incluso el último planteamiento del presidente Moreno de enviar a la Asamblea un proyecto de ley anticorrupción que da facilidades y que estimula la posibilidad de la denuncia y por lo tanto para transparentar estos hechos, me parece que es importante porque va a permitir que en los sucesivos días y semanas van a seguirse develando muchas más situaciones anormales de esta naturaleza. Sin embargo, Marco, frente a esto, y dialogábamos también hace un momento sobre este tema con la asambleísta Lourdes Cuesta, sobre estas denuncias nos queda una enorme preocupación de que
puede haber una lluvia de denuncias, pero los temas no van a avanzar y quedarse únicamente en la denuncia. ¿Por qué? Porque de este tipo de extorsiones o de pedidos no se hace a través del sistema de gestión documental, no se hace a través de un correo electrónico, no se hace a través de cheques o de depósitos directos en las cuentas, en este caso de los asambleístas que están siendo denunciados. Entonces es muy difícil encontrar o determinar una prueba respecto de estos pedidos, entre comillas, como contribuciones o lo que se ha denominado ya un delito de concusión. Bueno, son inmoralidades soterradas, efectivamente, que no están formalizadas, sea en el marco, digamos, de un comportamiento informal de la política. Sin embargo, me parece que esto va a sacudir la conciencia de la opinión pública y va a hacer que los partidos de relaciones políticas se vean obligados a tomar correctivos para variar ese tipo de comportamientos y actitudes, porque ahora va a haber mucho más cuidado, ¿no es cierto?, en hacer cosas de estas naturalezas. Entonces, si se consigue variar por lo menos este comportamiento, pues más allá de que se puedan o no establecer en algunos casos, y creo que sí va a ser posible con documentos, ¿no es cierto?, con testimonios, las responsabilidades, es importante que se ponga, digamos, coto a este tipo de prácticas, que además forman parte, ¿no es cierto?, de una suerte de sistema de corrupción institucionalizada que empezó a vivirse el país desde hace varios años. Esta es una forma más de esa corrupción institucionalizada, y hay otras formas que también se siguen develando en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos días, hasta el punto incluso que ya se ha lanzado la hipótesis de que la corrupción, el manejo irregular en la gestión y los recursos del Estado de la década pasada fue algo que posiblemente estuvo planificado, organizada. La Fiscalía precisamente en esta semana pues inició el proceso de indagación de responsabilidades sobre quienes tendrían que ver con lo que sería la figura de delincuencia organizada y que incluso comprometería probablemente, ¿no es cierto?, al propio expresidente de la República, Rafael Correa, y otros altos funcionarios del Estado. Entonces este es un asunto que está efectivamente para ser objetivos por probarse, pero existe precisamente la presunción de que se trató de algo planificado desde altas instancias del aparato gubernamental y que no se dio solamente a nivel del aparato gubernamental, sino de todo el aparato estatal, porque el aparato gubernamental controlaba todo el aparato estatal. Pero vemos además, Marco, que este tipo de prácticas trascienden al Ejecutivo, trascienden a la Asamblea Nacional y también han llegado a los gobiernos autónomos descentralizados y a otras instancias de gobierno. Recordamos ya hace algún tiempo al interior de la Municipalidad de Cuenca ya se dieron denuncias de este tipo, sobre todo con los contratos para el servicio de transporte. Ya hubo una situación que ahora se repite con el servicio de transporte para el Consejo Cantonal. Recordamos también que hubo incluso una persona detenida del Departamento de Compras Públicas, si no estoy equivocada, también por el delito de concusión. Sabemos que es un proceso que todavía sigue en marcha al interior del Consejo Cantonal. Es decir, este tipo de prácticas están en todas las instancias. Eso es lo lamentable, ¿no? Se ha llegado a correr, digamos, la integridad institucional del Estado. Y creo que eso es un sacudón que efectivamente pues compromete para que la opinión pública, para que la población ecuatoriana reaccione. Porque quizás la falta de participación permanente y activa del propio pueblo ecuatoriano, ese estado de letargo en el que cayó y que fue también estimulado a ese estado durante 10 años, ha sido uno de los aliados para que se den estos procesos de corrupción, sobre todo a nivel del aparato gubernamental central. El propio control que tenía el gobierno de las instancias del poder público y particularmente el control de la justicia favoreció el cometimiento de estos delitos porque favoreció la impunidad, y la impunidad es un catalizador precisamente de las prácticas corruptas a nivel, digamos, de la gestión del Estado, de la gestión pública, ¿no? Entonces, la tarea por reinstitucionalizar al Estado no es solamente porque hacer que estas instancias estatales funcionen en base a lo que dice la norma jurídica, lo que dice la Constitución, sino sobre todo también hay que reetizar la práctica estatal, o sea, volver a que la ética sea uno de los componentes básicos y fundamentales de la gestión pública.
qué es lo que más ha perdido en el país en los últimos años. Yo también creo que, siendo objetivos, evidentemente que en todos los gobiernos hubo casos de corrupción, pero claro, los niveles de corrupción, la gravedad de los casos de corrupción jamás llegaron pues a este punto tan alto como el que hoy se comenta y que particularmente pues asoló el país durante los últimos 10 años y entre otras cosas por lo que acabo de decir hace un momento, porque el control de la justicia pues le daba carta blanca para la impunidad y eso retroalimentaba la posibilidad de los casos de corrupción. Y ahora, Marco, ¿cómo ve usted estos avances? ¿Han habido realmente avances o solamente nos hemos quedado en intentos de combatir la corrupción? Hemos visto casos, bueno, tenemos al ex vicepresidente de la República cumpliendo una pena de 6 años, pero de igual manera vemos a Carlos Poli prófugo, una serie de procesos iniciados sin ningún resultado. La recuperación de los dineros tampoco ha habido resultados. Se acaba de iniciar un proceso en contra del expresidente de la República por delincuencia organizada, en la que estarían además vinculados varios exfuncionarios de la cúpula que acompañó en su momento al expresidente Rafael Correa. Y en estos días el presidente de la República, el Ejecutivo, vetó una ley anterior y presentó una nueva ley orgánica anticorrupción y de protección al denunciante. ¿Usted cree que todos estos esfuerzos a la final van a tener algún resultado? Porque esa es la enorme expectativa de los ciudadanos, ¿no? Decimos, hablamos del combate a la corrupción, hablamos de la lucha a la corrupción, pero ¿dónde están los resultados? ¿Y dónde está el dinero? Parafraseando un poco la frase de... ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Exactamente, Álvarez Grau. Bueno, a ver, lo que acaba de ocurrir esta semana, el anuncio en cadena de radio y televisión por parte del presidente, no es una cosa casual. Justamente el combate a la corrupción se estaba quedando corto. Y había muchas voces que increpaban y cuestionaban pues que el presidente tenía más una actitud retórica en el combate a la corrupción más que práctica. Porque tampoco es quedarse en el discurso. Claro, y hemos tenido varios exministros que están fuera del país, González, Solís y otros, ¿no? Y otros altos funcionarios que a lo mejor estarán preparando maletas también para huir. Primero, segundo, no se han definido hasta hace días, por lo menos, antes de la presentación del proyecto de ley anticorrupción, los mecanismos para seguir la ruta del dinero y recuperar el dinero, que es lo fundamental. Entonces, eso empezó a pasar de alguna manera una factura política al presidente, al gobierno, y eso articulado con el tema de algunas medidas económicas ya tomadas y otras anunciadas, tenían el riesgo de empezar a quitar vertiginosamente legitimidad y representatividad social al propio gobierno y al propio presidente de la República. Entonces, en esa coyuntura, pues el presidente toma mano del tema de la corrupción y presenta un proyecto de ley que efectivamente tiene cosas interesantes y es que efectivamente también se las logra cumplir y materializar, ¿no? Sobre todo para hacer de que caigan los involucrados y que se recupere los recursos del Estado. Ese es el tema fundamental. Pero por otro lado, también diría yo, es fundamental de que Moreno de alguna manera se reivindique con el combate a la corrupción, porque hay que recordar, y a veces nos olvidamos, de que Moreno gobernó, acompañó al presidente Correa 6 años y medio en calidad de vicepresidente de la República. Y es difícil creer, pues, de que alguien que cogobernó con Correa 6 años y medio nunca supo nada, nunca oyó nada, ¿no? Nunca tuvo sospecha absolutamente de nada. Entonces, creo que es la oportunidad, repito, de reivindicarse del propio presidente Moreno antes de que su popularidad, pues que viene decreciendo, llegue a niveles donde pueda tener conflictos no solamente sociales, sino eventualmente conflictos políticos para su propio gobierno. Además, Marco, estamos prácticamente viviendo ya unos últimos meses de un proceso electoral que se nos viene en marzo del año 2019. ¿Cómo influencia este tema electoral en esta coyuntura que estamos viviendo? Bueno, sin duda, la coyuntura electoral va a generar costos políticos para aquellas organizaciones, partidos o personajes de la política que de una u otra manera asoman involucrados en temas de corrupción o en manejos irregulares del Estado. Y claro, el gobierno quiere apuntalar sus posibilidades político-electorales también, pues, con leyes como las que estamos aquí comentando, ¿no?
y sobre todo, repito, porque hay que ver las cosas articuladamente con el tema del problema económico que está viviendo el país, del cual no logra salir, no va lamentablemente a lograr salir, ¿no es cierto? La crisis fiscal es crónica. Las medidas anunciadas son absolutamente cortas, ¿no?, para enfrentar un problema que tiene una profundidad en cuanto a la gravedad de la crisis fiscal. Se habla de cerca de 10.000 millones de déficit fiscal. El gobierno aspira a recuperar 1.000 millones con las medidas. Incluso ya en el tema del reajuste tarifario de la gasolina súper, parece que va a quedar en la mitad de los 120 millones, porque hubo la migración de la gente a comprar la gasolina extra. Sí, justamente ahora dábamos a conocer que el consumo de la gasolina súper se ha reducido entre un 40 y un 50%. Se neutralizó entonces el efecto, ¿no es cierto?, positivo desde el punto de vista de las finanzas públicas que aspiraba a lograr el gobierno. Entonces, ¿cómo hacer? Es una cosa complicada. Echar mano otra vez de más deuda, como ya lo empezó a dar con los 1.000 millones, ¿no es cierto?, de emisión última de bonos que se hicieron. Mayores préstamos, a lo mejor que vengan de organismos financieros multinacionales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial. Ha habido una reducción significativa de la inversión pública, despidos de empleados, el anuncio incluso de probables nuevas medidas que eventualmente terminen focalizando los subsidios, ¿no? Y algunos de esos subsidios no solamente son para combustibles en el sentido literal del término como el gas, sino son combustibles políticos. Una eliminación del subsidio al gas, pues yo pienso que es bastante complicado que se lo haga, que se lo efectivice por el costo político que tendría, y sin embargo entonces la crisis va a pervivir. Esto solamente para hablar de la crisis fiscal. Pero si hablamos también del tema de la reactivación económica, que es otro de los ejes en el que particularmente ha puesto la atención el discurso del gobierno, también es complicado la reactivación de la economía. Los indicadores de recesión económica continúan en el país, el desempleo no se logra resolver, no va a lograrse resolver. Cuando se anunciaron las medidas económicas, el ministro Richard Martínez habló de la posibilidad de una inversión de 9.000 millones que permitiría crear 60.000 empleos al año. Esa es la expectativa. Pero hay que tomar en consideración que la oferta de campaña fue 250.000 empleos al año. Y junto a esto existe una serie de ofertas político-electorales, unas sumamente significativas desde el punto de vista social, que es la construcción de 325.000 viviendas, 190.000 de las cuales deberían entregarse gratuitamente. La justificación fue que la mesa no estuvo servida. Claro, la justificación fue esa y va seguramente a seguir siendo esa, ¿no? Pero a la final los resultados van a crear inconformidades sociales y por lo tanto conflictos sociales para el gobierno. Y eso va a tener también factura electoral. Las decisiones políticas que ha tomado el presidente Lenín Moreno a través del cambio de los ministros, por ejemplo, Richard Martínez en el Ministerio de Economía y Finanzas y otra presencia de otros ministros y la salida de otros, como el caso de Augusto Barrera, y sobre todo las decisiones económicas que ha tomado esta ley de fomento productivo, ¿en dónde le colocan al presidente Moreno? Por un lado vemos que el gobierno actual está entregando nuevamente a la derecha el país, y quizás una de las críticas más importantes en este contexto es la nueva remisión de intereses que se dio. ¿Cuáles son las reflexiones que tiene usted? Bueno, digamos, es evidente que el gobierno ha establecido rupturas importantes, profundas en algunos casos en el modelo político del correísmo. Ha habido una restauración en el ejercicio de libertades y derechos políticos democráticos, sin duda. Mayor apertura para perseguir los casos de corrupción, etcétera, como estamos comentando. O sea, en lo político, una ruptura. En lo económico, de alguna u otra manera, pues existe una especie de afianzamiento y profundización de la apertura neoliberal que ya comenzó en el gobierno de Correa. Recordemos que, por ejemplo, Correa hizo cosas que ni siquiera gobiernos orgánicamente neoliberales como el de Febres Cordero lo hizo. Privatizar a través de la vía de la concesión puertos como el de Puerto Bolívar, Manta, Pozorja, ¿no? O sea, ¿qué gobierno llegó a esos extremos? Bueno, lo comenzó a hacer Correa. O tener una política salarial restrictiva, afianzar y profundizar el modelo extractivista, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría, para condensar un poco la caracterización de la política económica de Moreno,
hay una mayor derechización en la política económica, hasta el punto que incluso conspicuos personajes del mundo empresarial, pues, ¿no es cierto? El propio expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano hoy dirige el espacio más importante donde toman las decisiones económicas del Ministerio de Finanzas. Ahí tenemos al ministro Campana en Comercio Exterior, ¿no es cierto? Y tuvimos también la presencia de Eva García. Acaba de nombrarse hace días ministro de Agricultura, un dirigente de las cámaras de agricultura del país, un empresario también. Es decir, el mundo empresarial controlando la política económica del país, ¿no? Pero claro, para un poco neutralizar esa imagen, ¿no es cierto?, hacia la derecha empresarial, quiere también, por otro lado, extender la mano hacia lo que serían una suerte de personajes progresistas, para equilibrar un poco la balanza y dar la imagen de un gobierno de concertación, de unidad, con la presencia de gentes como de ruptura de los 25, ¿no? María Paula Romo, en el Ministerio del Interior. Que asomaría, entre comillas, como una personaje progresista, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, decir, no estamos de la derecha, estamos también aquí con personas que se han reivindicado de izquierda. Claro, y incluso de conceptos, pues se habla tan alegremente de izquierda, de derecha, de neoliberalismo, de socialismo, etcétera. Y claro, lo más grave y lo más preocupante es que incluso gente que pertenece a la academia y que debe hacer discurso académico, científico, finalmente termina haciendo discurso político y confundiendo los términos, ¿no? Y diciendo incluso conceptualmente barbaridades. Hay personas que dicen simplemente, pues, lo opuesto al neoliberalismo es el socialismo. Se han olvidado que hay un modelo de política económica que se llama el keynesianismo. Y con lo que ha vivido el país son distintos modelos de capitalismo. El socialismo es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha pasado en América Latina. Ni siquiera con lo que ha pasado en China, en la Unión Soviética, en Cuba. Países que pueden conceptualmente, pues, ser caracterizados como de capitalismo de Estado. O países estatistas en lo económico y totalitaristas en lo político. El socialismo es lo opuesto del estatismo. El socialismo tiene que ver con el predominio de la sociedad, donde el Estado es instrumento de la sociedad. Hasta un modelo en el cual el Estado ya no sea necesario y se llega a lo que se llama el comunismo. El comunismo es una sociedad sin Estado, anti-Estado. Es poner en común. Sin embargo, algunos académicos, entre comillas, hablan de socialismo y comunismo para referirse al estatismo. El estatismo es una característica del capitalismo de Estado, pero también del fascismo, ¿no? Entonces, yo sí llamaría a tener absolutamente propiedad en el uso de los términos, ¿no? Sobre todo, quienes provenimos de la academia, siempre tenemos que estar estudiando y siempre ser exigentes con nosotros mismos en el uso, repito, riguroso, responsable de los conceptos. Ahora, Marco, nos gustaría, para ir cerrando quizás esta entrevista, sus análisis sobre lo que está pasando ya en el ámbito local. Como que todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo se están armando las alianzas políticas, cómo se están juntando. Acaba de conocerse la salida de María Cecilia Alvarado de la alianza con la izquierda democrática y empiezan a circular ahí rumores de un acercamiento hacia Marcelo Cabrera, que ya se escuchó antes incluso de que María Cecilia Alvarado decida juntarse a la izquierda democrática. Y tenemos una gran cantidad de nombres que estarían detrás de algunas precandidaturas y de movimientos. El gobernador actual de la provincia de La Suaya, el asambleísta Esteban Bernal, el actual prefecto Paul Carrasco, tenemos a Jefferson Pérez. ¿Cómo ve usted las cosas? Bueno, el comportamiento político está lleno de vericuetos, ¿no? Es un camino sinuoso lo que está pasando en el Ecuador, en la provincia de La Suaya. Y claro, y ahora un poco más porque, a ver, hace un rato hablábamos de la corrupción. La corrupción no solamente es un tema de llevarse lo que a uno no le pertenece o de perjudicar, ¿no es cierto?, a lo público, en este caso a lo público estatal a través de malos manejos, etcétera. También son formas de corrupción el hecho de no tener una política basada en principios, una política basada en la coherencia ideológica, venderse al mejor postor, cambiarse cada momento de camiseta, hacer del oportunismo una característica del comportamiento político personal, ¿no? Eso es parte de nuestra cultura, lamentablemente, y que en vez de irse enfrentando de una manera positiva, se empieza también a profundizar y casi no nos llama la atención, ¿no es cierto?, esos camisetazos. Y donde ya no hay una orientación ideológica en las conductas político-personales y donde todo se justifica
desde el discurso, y todo puede pasar. Pero es que el discurso parece que ahora se ha dirigido a decir, no, es que no importa la ideología, aquí lo que hay que hacer es prácticos. Claro, y es otro concepto también que veo que algunos, entre comillas, académicos usan, el pragmatismo, todo es técnico, aquí no hay nada de ideológico, no hay político, lo cual es una absoluta barbaridad. Y yo solo poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el problema de la inflación. Ya, todos dicen que quieren combatir la inflación. Unos plantean combatir la inflación bajando los sueldos y salarios, es decir, reduciendo la demanda. Y otros plantean combatir la inflación, ¿no es cierto?, aumentando la oferta. Ahí hay dos caminos diferentes para combatir la inflación. Y esos caminos, esos procedimientos técnicos pertenecen a dos visiones de economía distintas, diferentes. El keynesianismo y el neoliberalismo. Entonces ahí hay una ideología económica, entonces no es que hay una ideología. La técnica es el procedimiento o el camino para viabilizar y materializar ideologías. El pragmatismo quizás es propio de quienes tienen falta de ética en la política. Y claro que la justificar dicen, pues aquí ya lo importante es el servicio, etcétera, ¿no? Pero cada uno apunta una manera distinta de servir, ¿no? Y ahí viene la diferencia, ahí vienen precisamente los problemas de las divergencias ideológicas. Podemos ser no conscientes de que existen ideologías, pero que existen. No es que porque no somos conscientes, pues simplemente no existen. Alguien ignora que existe el planeta Marte, no es que porque ignora que existe el planeta Marte no exista. Para ponerlo así, un ejemplo pedagógico y sencillo. Pero retomando el tema esto de lo local, yo creo que quizás hay actores políticos que, bueno, el arribismo también es parte de este comportamiento, ¿no? Entonces, han querido un poco definir posturas políticas, candidaturas con demasiada anticipación y a veces pueden equivocarse, pueden meter la pata y eso les va a traer consecuencias, ¿no? Yo veo el panorama político básicamente quizás muy contenido, plasmado de las figuras que ya han estado en el trajín político, quizás con excepciones, ¿no? Particularmente creo que, por ejemplo, para la elección de la alcaldía de Cuenca, la fuerza política va a estar centrada en el propio alcalde actual, Marcelo Cabrera. Obviamente esto va a depender de si el tranvía termina o no consolidándose como una obra esperada por Cuenca. Si es que los pasos se cumplen como es la expectativa que así se lo haga, pues efectivamente Marcelo Cabrera va a tener posibilidades. ¿Y quién va a tener fuerza para disputar con Marcelo Cabrera la alcaldía? Va a ser Jefferson Pérez, que hay que reconocerlo, pues en algunas encuestas está bien posicionado. Claro, habrá que ver si cuando ya es candidato eso se fortalece o se debilita, porque había algunas declaraciones muy cuestionadas y si es que eso va a ser un poco el perfil de su participación, es probable que a lo mejor sus posibilidades empiecen a mermar. En ese escenario puede haber una polarización entre estos dos candidatos y eventualmente a lo mejor entra ahí la figura de Paul Carrasco, aunque él va a reflexionar bastante, porque si es que va a entrar en un proceso político electoral donde no va a tener opción, terminaría quemando sus afanes políticos nacionales de ser candidato a la presidencia en el 2021. Ese va a ser el primer pelotón. Y va a haber, claro, un conjunto de candidatos que legítimamente van a participar para la alcaldía de Cuenca, pues que no van a tener seguramente mayor opción, ¿no? Un segundo pelotón donde finalmente estarán disputando quién va a quedar primero entre los que no van a ganar la elección, ¿no? Eso para hablar de la alcaldía. Y para la prefectura todavía no hay muchos nombres. Lo que sí puedo decir es, adaptándome a la historia política y al comportamiento político local, el hecho de que quien va a resultar prefecto o prefecta será quien vaya con el candidato y que vaya a ganar la alcaldía. Eso ha pasado en la historia política de Cuenca y de la SUAY y creo que no va a ser la excepción esta vez. Pero bueno, quizás recordemos que esa situación no fue tan así cuando estuvo de candidato Paul Granda y Paul Carrasco. Bueno, Me parece que más bien Paul Carrasco fue quien le arrastró en este caso a Paul Granda a la alcaldía. Yo diría que los dos fueron arrastrados por el presidente Correa. También. No, eso fue porque, recuerde usted, Roxana, que coincidieron las elecciones presidenciales con las locales. Claro, cuando eso ha pasado ha sido más bien la fuerza del arrastre presidencial lo que ha puesto alcaldes o prefectos. Eso pasó también con la primera alcaldía de Corchi Cordero. Con Freddy Ehlers. Claro, el favorito era Javier Muñoz. Nadie discutía las prioridades de Javier Muñoz. Sin embargo, había una propaganda que sonaba insistentemente en las radios donde Freddy Ehlers decía, y en Cuenca voten por Fernando el Corchi Cordero. Y claro, terminó llevando a Fernando el Corchi Cordero, claro, el arrastre de Freddy Ehlers, claro.
Y también Freddy Ehlers puso dos diputados, me acuerdo, el doctor López y Rosendo Rojas, que llegaron a ser por arrastre precisamente de Freddy Ehlers. Pero cuando no coinciden con las elecciones presidenciales, el gran elector resulta ser el candidato alcalde fuerte, ¿no? El que logra arrastrar al candidato o candidata a prefecto en este caso. Bien, agradecemos la presencia de Marcos Zalamea en esta mañana como analista político catedrático universitario.